Eran los 60 y Estados Unidos vivía una época de transición, revolución mental. Los nuevos sonidos de la música se mezclaban con corrientes de filosofía oriental, el amor libre y el LSD. Era el momento propicio para la aparición de un nuevo líder espiritual, un gurú, un mesías, Charles Manson, quien no solo los adoctrinó, sino que bajo una supuesta profecía encontrada en la música de los Beatles, llevó a sus discípulos a cometer uno de los homicidios más escandalosos de Estados Unidos. Hola amigos, bienvenidos a Datos Express. Hoy para nuestra sección Retrato de un asesino, te contaré de Charles Manson, un personaje con tintes de líder espiritual, alta persuasión mental, artista, esquizofrénico y psicópata, quien polémicamente ha sido gran influencia en la cultura pop por varias generaciones. El 12 de noviembre de 1934 en Ohio, Estados Unidos, nace Charles Miles Maddox. Su madre, Kathleen Maddox, alcohólica y prostituta, lo traería al mundo a la edad de los 16 años, quien tiempo después de su nacimiento estuvo casada brevemente con un obrero llamado William Manson y le pondría este apellido a su hijo. El primer recuerdo de niño de Charles fue una anécdota desgarradora, en la que su madre lo cambió por una jarra de cerveza a una mesera. Al pasar los días, su tío se encargó de localizar a dicha mesera y lo llevó de regreso a casa. Charles sería criado desde muy pequeño por una tía hermana de su madre. A sus 9 años, tanto la madre de Manson como su hermano fueron condenados a 5 años de prisión por haber robado una estación de servicio en Charleston, Virginia. Este hecho propició que Charles fuera entregado a una casa para niños sin hogar. Luego de haber salido de este lugar, quiso regresar a su casa, pero su madre lo rechazaría. Ya a los 13, Manson incursiona en el mundo de la delincuencia. A esa edad fue arrestado por robar en una tienda de alimentos y fue recluido en una correccional, pero a los 4 días se fugaría del lugar. El resto de su adolescencia y juventud se la pasaría entrando y saliendo de reformatorios y cárceles. Sus delitos incluían el robo de vehículos y proxenetismo. En 1961, Manson regresa a prisión por el delito de falsificación de cheques y estando en la cárcel comienza a estudiar filosofía oriental y esoterismo, como también se apasiona por la música y aprende a tocar la guitarra. Ya en esta época tendría 2 hijos con mujeres distintas. 6 años después, en 1967, Manson, de 33 años, sale de prisión y decide trasladarse a San Francisco. Recordemos que en los 60, dicha ciudad se había convertido en la base del movimiento hippie. Al poco tiempo, y viviendo prácticamente como un indigente, conoce a una chica de 23 años, Mary Brunner, la cual se desempeñaba como asistente en la biblioteca de la Universidad de Berkeley. Manson la seduce y enamora y rápidamente se iría a vivir a su piso. Luego, contra la voluntad de Mary, Manson invita a vivir a otra mujer con ellos, y en poco tiempo estaban compartiendo la residencia con otras 18 mujeres. ¿Te preguntarás cómo hizo eso? Pues bien, quien era apodado el Mago, gracias a su poder de seducción y control y conocimientos esotéricos, se estableció como gurú a quien muchas personas, pero sobre todo mujeres, lo comenzarían a seguir. Poco tiempo después, crearía el grupo llamado la Familia Manson. Una veintena de hippies que tenían a Manson como un guía espiritual. En su mayoría eran chicas apenas que superaban los 20. Tenían problemas familiares, desorientadas y veían en él la salvación, quien les ofrecía una vida de hippismo en todo su esplendor, amor libre, drogas, vivir del viento, combinado con rock and roll y doctrinas orientales. Era un maestro en lavado cerebral, tenía dominio total sobre sus adeptos. Todas las chicas tenían relaciones con él y obedecían sus mandatos. Eran la moneda con que él pagaba favores o drogas. De hecho, su poder de persuasión era tan fuerte que llevaría a sus seguidores posteriormente a cometer uno de los crímenes más famosos de la historia de Estados Unidos. Pero vení, regálame un like y te seguiré contando. La familia Manson se desplazaba en un viejo autobús acondicionado al estilo hippie, en el que recorrieron el norte hasta el estado de Washington, luego hacia el sur a través de Los Ángeles, México y el suroeste, para luego volver a la zona de Los Ángeles, instalándose en ranchos abandonados que habían a los alrededores. Vivían en Topanga, Malibu y Vines Beach. Por otro lado, desde que salió Manson de la cárcel, el sueño de él era ser una estrella de rock y solía frecuentar la vida nocturna con su guitarra, con las esperanzas de encontrarse algún productor que descubriera su talento. Pero el destino lo hizo rozar con los dedos su sueño. Un día, en el 68, Dennis Wilson, baterista de la famosa banda The Beach Boys,
iba conduciendo por una carretera y le dio un aventón a dos chicas que hacían autostop. Resultaron ser de la familia Manson y no dejaban de nombrar a Charlie como el mago. El asunto despertó el interés en Dennis. Según Dennis, a la noche siguiente, al regresar a su casa en Malibú, de una sesión de grabación a las 3 a.m., se encontró la entrada con un hombre de corta estatura y barba que se le acercó. Dennis le preguntó, ¿me vas a lastimar? A lo que el hombrecillo respondió, ¿crees que estoy aquí para lastimarte, hermano? Y se arrodilló para besarle los zapatos. Cuando Dennis entró a su casa acompañado de Manson, se encontró con una docena de desconocidos dentro de su mansión, la gran mayoría mujeres, el punto débil de Dennis. Charles y la familia se hospedaron en su casa por una temporada. Este les daba posada a cambio de drogas y orgías. Manson y Dennis llegaron a ser grandes amigos y hasta componer juntos. Dennis lo relacionó con distintas celebridades. Entre ellas, le presentó al productor Terry Marshall. En una reunión con The Beach Boys y Marshall, Manson les presenta varias canciones de su autoría. El productor se interesa especialmente en una titulada Cease to Exist, acordando de palabra que le grabaría dicho tema. El sueño de Manson se estaba haciendo realidad, pero de repente todo se desploma. Dennis Wilson los desaloja de su casa, corta relaciones y al poco tiempo este grupo de plagiadores llamado Beach Boys, que ya habían plagiado otros temas, lanzan la canción de Manson pero bajo el nombre de Never Need Not to Love, eliminándolo totalmente de los créditos. Charles en su desespero fue a Cielo Drive, en Beverly Hills, a la dirección de residencia de Terry Marshall, pero se encontró con la sorpresa de que Marshall ya no vivía allí. Ahora los inquilinos eran la actriz Sharon Tate y el director Roman Polanski, quienes no lo recibieron muy amistosamente y le pidieron que se retirara. Después de esto, por cosas del destino, este supuesto profeta recibiría una revelación que terminaría de unir los cabos para que emprendiera la misión que lo perpetuó. El gurú y la familia habían retornado a vivir en ranchos, en especial en el rancho Span, en donde un día Manson y Watson, su mano derecha, visitaron a un conocido en Topanga, quien les tocó unas canciones de los Beatles del álbum The White Album, que recién había sido lanzado al mercado. Manson se obsesionó con el grupo. Desde hacía algún tiempo, Charles había estado diciendo que la tensión racial entre negros y blancos estaba creciendo y que los negros pronto se levantarían en rebelión en las ciudades de Estados Unidos. Hizo hincapié en el asesinato de Martin Luther King, ocurrido el 4 de abril de 1968. En la víspera del Año Nuevo, en Rancho Meyers, los miembros de la familia Manson se reunieron alrededor de una gran hoguera, escuchando cómo Charles les explicaba la agitación social que él les había predicho y también había sido prevista por los Beatles, en especial en la canción Helter Skelter, en donde supuestamente se anunciaba un conflicto ineludible entre blancos y negros para el que él y sus seguidores habían sido escogidos. Con argumentos de que necesitaban hacer cumplir las profecías, el 9 de agosto de 1969, Manson envía a Atkins, Krenwinkel, Linda Kasabian y Tess Watson, miembros de la familia, a Beverly Hills, encomendándoles una misión: irrumpir en la casa de Cielo Drive, antigua residencia de Terry Marshall, y eliminar a todos los que estuvieran allí. Esa noche se encontraba la actriz Sharon Tate, quien presentaba un avanzado estado de embarazo, acompañada de varios de sus amigos, como el peluquero Jay Sebring, la multimillonaria Abigail Folger con su pareja Wojciech Frykowski y el joven de 18 años Steven Parent. Roman Polanski estaba rodando en Londres cuando ocurrió todo. La familia llevó a cabo la misión de la manera peor posible. La torpeza de los malhechores produjo que sus víctimas intentaran escapar, desatándose toda una carnicería en donde se involucraron disparos, patadas al rostro y decenas, por no decir cientos de puñaladas. Hasta Linda Kasabian, quien tenía la misión de hacer guardia, sintió horror al ver cómo Frykowski, moribundo, llegó hasta casi donde estaba ella, pero Ted Watson lo alcanzó y le propinó otras 51 puñaladas. Kasabian pensó en huir, pero no fue capaz. El sadismo fue tal que Susan Atkins cogió una toalla con sangre de Sharon Tate y escribió en la pared "Pig", cerdo en inglés. Esta fórmula de asesinar tampoco gustó mucho a Manson, por lo que decidió ir personalmente a dirigir la siguiente ejecución, que se haría 48 horas después, en una casa ubicada en la ciudad de Los Ángeles, propiedad del empresario Leno LeBianca y de su mujer Rosemary,
Esta vez escribieron con la sangre de ambos en las paredes Dead to the Pigs, muerte a los cerdos en inglés, Helter Skelter en un frigorífero y War, guerra, en el abdomen de Levianka. También le dejaron enterrado un tenedor y un cuchillo clavado en la garganta. Todo esto lo escribían mientras Watson muy tranquilamente se duchaba en el baño de las víctimas. Un par de días después, Kasabian decidió huir en su auto regresando a la casa de su madre en New Hampshire, pero dejando a su hija de 2 años de edad a manos de la familia Manson. Estados Unidos se encontraba horrorizado por dichos crímenes, mas no hallaban al culpable, pero sí tenían en la mira a Susan Atkins y sería detenida por ser sospechosa del asesinato del profesor de música Gary Hinman, crimen que había cometido la familia unos días antes, ya que este se negaba a formar parte del grupo musical de Charles Manson. Dentro de la cárcel, Atkins comenzaría a hablar del mago y su familia, y además le presume a una compañera de prisión que ella había participado en el asesinato de la actriz Sharon Tate. Esta compañera le contaría a otra, quien finalmente daría parte a la policía para ser finalmente detenidos Manson y la familia el 12 de octubre de 1969. En el proceso fue contactada Linda Kasabian, quien daría información valiosa a la policía. Obtuvo inmunidad al declarar y aportar pruebas contra Manson y los otros integrantes de la familia, por lo que fue puesta en libertad. El resto de miembros fueron condenados a decenas de años en la cárcel, con la excepción de Manson, al que le esperaba la cámara de gas. Pero se libró de la muerte por un cambio en la ley de California de 1971 y se le conmutó la pena por la cadena perpetua. Como ya hemos visto en otros casos de asesinos seriales en USA, tras su encarcelamiento, la figura de Manson empezó a ser icónica. No era considerado como un psicópata, sino que todo lo que lo rodeaba a él y a sus crímenes le hacían especial. Le abundaban cartas que sus fans le escribían, en especial mujeres, llegando a tener distintas parejas. La última fue una joven conocida como Star, a la que le sacaba más de 50 años, y que anunció en una entrevista de los Rolling Stones en 2013 que se iba a casar con él. Pero esto finalmente no ocurrió, aunque hasta entonces ya llevaban 7 años viéndose. También llegó a ser inspiración de varios artistas, como The Ramones, System of a Down, Ozzy Osbourne, Marilyn Manson, nombre que hace apología a Marilyn Monroe y Charles Manson, Axl Rose, quien implantó la moda de utilizar camisetas con el rostro de él y le grabó una canción, que eso ya hablamos en otro vídeo, entre otros artistas. De él se han hecho numerosos libros, como el de bestseller Helter Skelter o The Gears, películas y documentales sobre su vida, además de aparecer en otras mencionado, como American Horror Story o Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino. Pero no fue el único, ya que Susan Atkins y Linda Kasabian también lograron cierto impacto en la cultura pop de los años posteriores. De hecho, por eso el nombre de la banda de rock, Kasabian. Su paso por la cárcel está cargado de anécdotas que contribuyeron al impacto que tuvo como personaje. Durante el juicio que le llevaría a pasar el resto de vida en la cárcel, se hizo la famosa esvástica en el entrecejo. Después le intentaron asesinar en prisión quemándole vivo, pero se recuperó. También buscó apelar varias veces por su libertad condicional, siendo siempre negada. Su último rechazo fue en el 2012 y ya no podría volver a solicitarla hasta el 2027. Finalmente Manson falleció el 19 de noviembre del 2017 a la edad de 83 años debido a un cáncer de colon y paro cardiorrespiratorio. Por cierto, nunca se arrepintió de sus acciones. En su estancia en prisión, Manson produjo una impresionante discografía de más de 20 álbumes y sencillos, con más de 50 millones de discos vendidos, incluyendo 3 álbumes de platino y otros 3 de oro en Estados Unidos. Se podría decir que finalmente llegó a ser lo que siempre soñó, todo un rockstar, un ícono de la cultura pop, aunque lo logró de la peor manera posible. Contame qué opinas sobre este caso y si considerarías vestir una camiseta de Charles Manson. No olvides suscribirte a mi canal y compartirlo en tus redes. Nos veremos en una próxima con más Datos Express.